Buenos días. La primera fila está ocupada. La primera fila está una que sí va a salir la otra ya. La otra es que Buenos días a todos. Vamos a comenzar ya la presentación. En primer lugar, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy Melanie Garzón y hoy estoy aquí para presentar la nueva novela de Leandro Pinto, Abismo. Creo que voy a hablar de pie porque mi voz no es lo que se conoce como potente y así me escuchan hasta el fondo. ¿Qué puedo comentar de la novela de Leandro? Espera un segundo, voy a hacer una pausa. ¿Se me ve estando de pie en la cámara? Porque no me gustaría después verme en el vídeo con la cabeza cortada todo el rato. Sí, sí se ve. Aunque pegaría dentro de lo que sería el estilo de Leandro. No, se ve bien, sí. Mira, En la mayoría de las presentaciones siempre se puede comentar o se suele comentar que la nueva novela es la mejor del autor. Lo mejor que ha escrito, lo más novedoso, lo más tal. Y la verdad es que desde mi punto de vista, quizás no se puede juzgar como que es lo mejor de Leandro, pero desde mi punto de vista decir que sí ha sido mi libro preferido de Leandro. Y eso es muy difícil teniendo obras como Pandemonium. A mí me impactó de principio a fin y vamos a analizarlo un poco por puntos. Como saben, Abismo vendría a ser no una continuación, pero sí una segunda parte de Grietas en el Tejado, de lo que serían varias novelas cortas pertenecientes a Demencia. ¿Qué nos vamos a encontrar en Abismo? Un total y absoluto sufrimiento. Pero es que no es el sufrimiento de la protagonista, es el sufrimiento que vive el lector, páginas a página, introduciéndose dentro de ese abismo. Se sufre, se pasa mal, pero no se equivoquen, se disfruta, se vive. Puedes oler el hedor que transmiten esos engendros, puedes ver esos gusanos saliendo de la piel, porque es una descripción realmente magnífica. Y es vivir completamente ese otro mundo que ha salido de la cabeza de Leandro y que ha conseguido plasmar sin ningún problema. Ahora, los personajes que nos encontramos. Tenemos a Cristina, la protagonista, que como ya dije, se sufre con ella. En muchos casos puede llegar a pensar, yo no reaccionaría como esta chiquilla, pero es que es un personaje dentro de lo que cabe natural, porque hay gente que sufre de ese modo, hay gente que no es capaz de enfrentarse a las situaciones cuando interesa. Si todos nuestros protagonistas fuesen perfectos, todas las novelas siempre serían aburridas. Ahora encontramos a Bruno. Francamente, creo que desde Gregorio Salas no había un personaje tan desagradable dentro de tu universo. Porque es cruel. O sea, es una persona que se ceba dentro de su maldad. En otros libros puedes pensar, son espectros, no son humanos, no son tal. Pero aquí encontramos a un ser humano que lo que te da miedo es pensar que puede existir una persona así. Porque no estás viendo algo místico, estás viendo algo muy real. Y eso, de todo, es de lo que más miedo causa. De entre los personajes, después tiene más secundarios, pero yo destacaría el personaje de María. Un personaje que aparece una vez Cristina y está en el psiquiátrico. En el libro te la describe como que a la protagonista le causa paz. O sea, cuando aparece María, dentro de lo que está sufriendo, es su momento de paz. Y lo que más me asombraba es que yo leyendo el libro pensaba, oye, pues es verdad. O sea, María entra en escena y es en plan de, qué alivio, que no se vaya. Yo también quiero que siga aquí, porque con todo lo mal que se está pasando,
ella era ese punto escaso de felicidad y tranquilidad que realmente se palpaba. Ahora, de este libro hay muchos fragmentos que yo era leyéndolos y me impactaban muchísimo. Eran frases que decía, yo quiero poner una frase así en una de mis novelas, quiero que aparezca algo que marque tanto, y voy a leer una de ellas, que es del primer capítulo, y la verdad es que me llegó. Es muy cortita y dice así: el sólido vacío al que mi terapeuta hiciera referencia tantas veces se pulverizó bajo mis pies. Entonces caí y nunca más fui capaz de levantarme. Terminar un capítulo con esa frase que es tan devastadora ya es lo que te da pie a saber que esta pobre protagonista, la pobre Chris, va a pasarlo muy mal. Sé que al fondo me están haciendo gestos de que tengo que elevar la voz, pero es que no puedo elevarla más. Mi registro, lo siento, llega hasta aquí y no puedo más. ¿Y qué más iba a decir? Esa frase es una. Y la siguiente no es una frase. Es el je. Ya llegarán a eso cuando se lean el libro. Y ya entenderán por qué es uno de los puntos que más marca. Porque Abismo no es una novela que te deje marca. Es una novela que directamente te deja una herida con la que serás incapaz de olvidar el libro. Y ya con esto creo que doy pie a Leandro. Siento que no se había oído el fondo, pero es que no puedo hablar más alto. Bueno, yo intentaré a ver si se me escucha detrás. Bueno, lo primero agradecerles a todos que se hayan acercado. No solamente que hayan venido hoy, sino todos los comentarios que me han ido dejando esta semana. Que el libro ha estado ya en la calle, creo que desde el lunes pasado o por ahí. Sé que hay gente que ha venido con el libro leído incluso. Y bueno, agradecerles como siempre, tantas muestras de cariño, tantos comentarios, tanto reconocimiento, porque es una cosa inusual, a lo mejor publicar 2 libros un mismo año. Yo el Grietas en el Tejado lo sacamos en febrero. Bueno, vamos a decir que la estrategia editorial con respecto a la serie vino por ese lado, en lugar de sacar las 2 novelas breves en un solo tomo, pues decidimos sacarlas en 2 tomos y en un plazo de tiempo no muy extenso, ¿no? Y sé que hay gente que la estaba realmente esperando, entonces me lo han demostrado muchísimo durante las últimas semanas y por supuesto viniendo hoy acá, ¿no? Por supuesto agradecer a Melanie la exposición que ha hecho, no es la primera vez que compartimos mesa ni que compartimos presentación. Bueno, siempre es un lujo oír a otra persona analizando la obra de uno, y lo que siempre digo, ¿no? Encontrar matices, encontrar cierto relieve que uno desde dentro no lo puede ver, como creador de la obra. Siempre los ojos de un lector objetivo, y sé que Melanie lo es, vienen bien para conocer cosas de la propia obra que hasta uno mismo ignora, ¿no? Entonces, por supuesto, mi agradecimiento hacia ella va a ser eterno, y no solamente por todo lo que ha dicho, sino por el diseño de la portada, de la portada y de la contraportada, que también corrió a su cargo. Ya son 3 portadas que me hace, de los últimos 3 libros me las ha hecho ella, y yo la verdad que no puedo estar más contento con el resultado, porque más allá del valor literario que pueda tener un libro, mayor o menor, es evidente que entra por los ojos. Entonces, un diseño tan atractivo sin duda hace que el libro llegue a la gente a través de la imagen, a través de lo que transmite como imagen, y que es perfectamente representativo de todo el horror que ella nos contó y que intenté transmitir en la novela, ¿no? Entonces, el lector ya después descubrirá entre las páginas lo que hay, pero es evidente que lo que primero le puede llamar la atención es una portada tan conseguida como la que Melanie elaboró para la novela, y como la que hizo para Grietas, y como la que hizo para Un puñado de sombras el año pasado. Entonces te agradezco por todo lo que has dicho, por acompañarme siempre, por todos tus consejos y por todo tu arte, que está a la vista, ¿no? Bien, yo pienso que la esencia de Abismo consistía más que nada en marcar un contraste muy marcado con lo que era Grietas en el Tejado como concepto, ¿no? Grietas en el Tejado es una obra más bien de espejos,
en la cual hay un horror muy sugerido y muy sutil. Como si Abismo hubiera actuado a modo de caldera que va reconcentrando grandes dosis de horror, de todo ese horror que no se pudo comunicar o que se decidió no comunicar explícitamente en Grietas en el Tejado. Abismo es la explosión y la eclosión de todo ese horror, liberado en oleadas, ¿no? Yo pienso que nunca me he entregado a la esencia del horror como concepto o como materia de trabajo literario, tanto como en esta novela. Porque, quieras que no, Pandemonio, que a lo mejor seguía la misma línea, según la gente me ha comentado, tiene ahí ciertos toques de humor negro y, ¿no?, de una novela más trepidante y más distendida. Yo pienso que en Abismo está todo mucho más reconcentrado, primero por el formato de la novela en cuanto a tamaño y extensión, y segundo porque yo mismo al releerla me he dado cuenta de que ofrece muy pocos momentos de respiro a lo que es el ánimo del lector y de los que me ofreció a mí a la hora de escribirla, ¿no? Entonces, como son dos novelas pertenecientes a la misma serie, me interesaba marcar un contraste entre lo que era la sutileza o todo el juego de sugerencias que tenía Grietas en el Tejado y la liberación del horror más descarnado en la segunda entrega, ¿no? Quisiera hacer hincapié en algo que Melanie ya lo aclaró de forma muy convincente, pero que no está de más repetirlo, y es que no se trata de una saga, ¿verdad? O sea, ambas novelas son autoconclusivas, ambas novelas son independientes y se pueden leer sin tener que haber leído la otra anteriormente, y sin que sea necesario leer Abismo para entender con inteligencia el primer tomo. Las dos novelas se pueden leer por separado. Están agrupadas dentro de una misma serie por el entorno y por el tema común, que es los trastornos psíquicos, ¿no? Y el entorno de centros psiquiátricos, centros de reclusión mental y etcétera, ¿no? Y que fue un tema en el que me volqué bastante durante el año anterior a la composición de ambas novelas, en definitiva porque es algo que siempre me ha apasionado, y me parece que si uno repasa a lo mejor Veneno de Escorpión y otras novelas, también se puede dar cuenta de que el trasfondo psíquico siempre suele estar bastante presente en mis novelas, incluso más allá de lo que es el factor sobrenatural, que sería la materia más recurrente en una novela de terror, ¿no? A lo mejor a mí me interesa más eso, los laberintos de la mente humana como elemento mismo de terror que cualquier elemento sobrenatural. Entonces, bueno, a raíz de un trabajo de investigación que hice con respecto a diversas enfermedades y trastornos mentales, me di cuenta de que a lo mejor era materia para tratar no en un solo relato o en una sola narración, sino en más de una, ¿no? Y volvemos a caer en esto de plantearnos qué es una novela breve, ¿no? Y lo mismo comenté en la presentación de Grietas en el Tejado en febrero. Son realmente formatos muy incómodos para el escritor, sobre todo de cara a la publicación, porque son demasiado largos para considerarlos un relato y demasiado cortos para considerarlos una novela. Y eso no tiene por qué ser un problema en sí mismo, porque al fin y al cabo cada narración debe tener la extensión que la misma narración marque como pauta, sino que se vuelve una dificultad a la hora de encarar un proyecto editorial. En este caso, pues lo que toca es agradecer a la editorial que haya apostado por el formato y que lo haya hecho 2 veces en el mismo año, ¿no? Esto, bueno, supongo que tendrá que ver un poco con la consolidación en el sello y demás, en la cual uno ya puede permitirse plantearle a su editor este tipo de proyectos que no son del todo usuales, ¿no? Pero pienso que es un formato que gusta a la gente. A la gente a veces le gusta tener eso, un pequeño bocado, una pequeña perla de universo literario, en contraste con una novela de un tamaño que suelen ser los míos, que es Pandemonio, ¿no? Más o menos, que son unas 500 páginas. Y además, como digo, en un momento se barruntó la posibilidad de juntar 2 o más tomos en un solo volumen de novelas breves, pero bueno, al final la decisión editorial fue sacarlos por separado. Ante la pregunta más acuciante que he tenido esta semana de si va a haber una tercera parte, yo no puedo contestarla ahora. O sea, no sé si va a haber una tercera parte o se quedará en un díptico o serán 17 partes. No lo sé. El tema de la demencia es algo que yo suelo tratar bastante en mis obras, entonces no es de descartar que pudiera haber alguna otra novela en este formato y dentro de la misma serie, ¿no? Pero lo cierto es que no está escrita. Yo cuando publicamos Grietas en el Tejado, Abismo sí, ya estaba escrita y encarada como proyecto, ¿no? Me gustaba la idea de encarar el desafío del personaje principal, que era sin duda la vertiente más complicada que presentaba la obra en su concepción, ¿no? Yo había encarado ya la idea de una protagonista femenina en Consejera Nocturna,
pero no era una novela narrada en primera persona. En este caso el desafío era doble, era contar las cosas desde la perspectiva de una protagonista femenina y desde la primera persona del singular, ¿no? Que siempre limita más e involucra más al autor con la esencia del personaje. Y la verdad es que, más allá de los vericuetos narrativos y de lo que era el entramado del argumento en sí, lo que más trabajo me llevó y a lo que más dedicación tuve que invertir fue en la configuración psíquica, mental, sentimental y en general del personaje de Cristina, ¿no? De hecho, me tomé el trabajo de trabajar varias narraciones paralelas, vamos a decir off the record, o sea que se han quedado fuera del libro, para familiarizarme mucho con la voz narrativa del personaje. Especialmente porque la novela está entretejida entre saltos en el tiempo. El que la lea encontrará párrafos en cursiva que suponen una dislocación cronológica, una dislocación temporal en la cual se mezclan eventos del futuro con el pasado que está contando la protagonista. Bueno, fue un viaje bastante largo que tuve que hacer y del cual extracté las 165 páginas que componen la novela, ¿no? Pero fue un trabajo especialmente arduo el de ponerme en la piel del personaje, sobre todo por la cantidad de sufrimientos que padece, ¿no? Que era un poco lo que nos contaba Melanie hace un momento y lo que me habéis comentado también durante la semana. Yo no sé si es la vena lovecraftiana, pero esto de hacer sufrir a los personajes se está transformando un poco en costumbre, ¿no? No sé si deberíamos preocuparnos por eso. No, bueno, al fin y al cabo, mientras lo haga con gente de la ficción no pasa nada, pero cuando empiece a superar el límite de las páginas igual puede... No, a ver, se trata un poco de también, como siempre, beber de la realidad, ¿no? Y a lo mejor el aspecto más terrorífico de Bruno, sin duda, es que pertenece a la realidad y que es un personaje que nos podríamos encontrar en cualquier telediario o en cualquier periódico y que de hecho nos lo encontramos prácticamente a diario en las noticias o a la vuelta de la esquina, ¿no? Esto del next door, ¿no? El perturbado de la puerta de al lado, el vecino, la persona cercana, al final tiene que ver con la esencia oculta que todos tenemos y con este principio de las máscaras, ¿no? Pienso que en el fondo todos usamos máscaras. No somos siempre la misma persona, depende del ámbito familiar, laboral, social en el que nos movamos, ¿no? Entonces, aunque intentemos ser lo más auténticos posible, me parece que siempre nos ponemos una máscara u otra, depende del entorno en el que estemos. Y algunas de esas máscaras a veces son terroríficas, justamente porque la vida misma es oscura y nunca me canso de repetirlo cada vez que hablamos del género de terror en literatura, ¿no? O que la gente nos pregunta a los que nos dedicamos a esto por qué escribimos estas cosas, ¿no? Lo primero es porque seguramente no tengamos elección. Es algo que está adentro y algo que seguramente el cuerpo nos lo pide. Así como nos lo pide expresarnos a través de la palabra escrita, seguramente las temáticas también están muy arraigadas en nuestro subconsciente y no podemos evitar caer en ellas, ¿no? Y segundo, porque cuando uno más se va adentrando en el mundo de la ficción de terror, comprende que el espejo que tiene en la realidad la mayoría de las veces es mucho peor. Y bueno, no sé si se tratará de que el mundo en sí va peor o de que el mundo siempre ha sido igual, pero siempre lo que vayamos a escribir va a terminar siendo un reflejo de lo que veamos, de lo que oímos y de lo que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, se me ha dicho que si realmente se toca un tema de actualidad, por esto de la violencia de género, impregnada sobre todo en los primeros capítulos de la novela, es posible. En ningún caso se intentaba ir por ese camino para tener pues, un reclamo comercial o una llamada de atención hacia el público por un tema de actualidad, en absoluto. Primero porque no creo que sea un tema de actualidad, es un tema tan antiguo como las relaciones humanas. Pero, bueno, la obra lo exigía. La necesidad narrativa así lo exigía y se fue por ese camino. De todas maneras, la novela creo que está claramente dividida en dos partes, que es la vida de Chris antes del centro psiquiátrico y la vida de Chris a partir de su reclusión en el centro psiquiátrico, ¿no? Después de una noche escabrosa, ríspida, en la que ocurre de todo. Bien. Lo que decía es eso.
se va engrosando un poco la galería de mis personajes que no lo pasan bien, ¿no? Empezando por Javier Jules en Veneno de Escorpión, siguiendo por el protagonista de Sin Anestesia, que era uno de los relatos de Un puñado de sombras, y hay unos cuantos más, incluido el de Grietas en el tejado. Ni siquiera Merlín lo pasa bien, y es de tus personajes Sí, mejor para nada. tratados. Es verdad, es verdad. Y antes Melanie mencionó a Gregorio Salas, que es el personaje que la gente más recuerda de Pandemonio, y pese a toda su crueldad y a toda... Y voy a hacer una anotación. Se recuerda tanto que recordamos nombre y Sí, apellido. es verdad, la gente lo recuerda mucho y lo ha incorporado, ¿no? Pero tenía cierto punto simpático, hasta cierto punto. Tenía ciertas extravagancias que, en fin, podían resultar hasta simpáticas dentro de su morbosidad, ¿no? Y de su perturbación. Pero yo creo que Bruno no puede quedarle simpático a nadie. No. Pienso que es eso, es un personaje demasiado cruel, y es un personaje que, como suele ocurrir o como puede ocurrir con gente real, es el mal en sí mismo, ¿no? Y si uno lee los cantos de Maldoror puede entender lo que es el mal en sí mismo, la recreación de la vileza y de la crueldad por sí misma, ¿no? El mal por el mal en sí mismo. De todas maneras, no por romper una lanza en favor del personaje, pero al fin y al cabo es Chris la que nos cuenta la historia. Y yo sé cómo sería la historia contada por Bruno, porque también la conté desde sus ojos. Lo que pasa es que no está incluida en el texto, ¿no? Por eso sería interesante leer también. Sí, pero siempre cayendo en esta, ¿no? En este paréntesis de hay que oír las dos campanas, ¿no? Pero en todo caso, hasta a mí me cayó muy mal el personaje de Bruno, porque además, en lo que me ha dicho mucha gente, ¿no? Se nota que en el libro hay ciertas pinceladas en las que se deja claro que no es cruel solo con ella, sino que tiene problemas fuera también. No sé si por suerte o por desgracia, no se puede hablar mucho más del libro, sin caer en, bueno, en fin, en destriparlo, que no es la intención. Por supuesto yo les animo a que se acerquen a él, a que lo lean. Insisto en que no hace falta que hayan comprado o que hayan leído Grietas en el tejado antes. El que quiera ir a por Abismo directamente lo puede hacer sin problema. El que se quiere llevar los dos también será muy bienvenido. Pero sí es verdad que dentro de lo que es mi trayectoria dentro de la literatura de terror, intenté que Abismo fuera vamos a decir, la esencia más pura de lo que es lo que yo entiendo como terror en literatura. Sin paliativos y sin ninguna clase de respiro, como si me lo pude haber tomado en otras novelas, donde a lo mejor exploraba un poco más el alma humana de los personajes, o a lo mejor intentaba establecer escenarios balsámicos para que la sensación no fuera tan chocante, ¿no? Yo creo que en Abismo sí me he puesto toda la carne al asador y tiene que ver un poco con todo lo que me he imbuido en el género durante los últimos años, especialmente porque he estado dando conferencias sobre el tema y demás. Entonces, evidentemente la influencia de todas esas lecturas condicionó, como suele condicionar las lecturas a los autores, lo que en ese momento estaba escribiendo. Para no extenderlo mucho más y para que el que quiera hacer alguna pregunta la pueda hacer, bueno, agradecer simplemente por supuesto a mi familia, que siempre ha estado a mi lado, que me han apoyado tanto y que tanto comprenden la labor que uno lleva a cabo siempre, y que se ha vuelto además periférica. Ya no es solamente la dedicación a la escritura, sino que ahora también se ha ampliado hacia lo que es, bueno, conferencias, charlas, talleres y cosas a las que uno tiene que dedicar tiempo y robárselo a la familia y a los amigos y demás, ¿no? Pero decir que a pesar de todo he encontrado y sigo encontrando siempre una gran comprensión por todo mi entorno, por parte de todo mi entorno, hacia la actividad, y un gran apoyo y un gran reconocimiento. Eso sin duda tiene un gran valor, porque dicen por ahí que quien escribe una novela nunca la escribe solo, sino que cuenta con todo ese apoyo, más silencioso unas veces y más expreso en otras, pero siempre presente y siempre muy sentido, ¿no? Entonces, lo primero, a mi entorno, por supuesto, a mi familia, a mi mujer, a mi hermana, a mis sobrinos, a mi madre que está lejos, a mis amigos, y bueno, también al editor, que vuelve a apostar por otro proyecto de este tipo. Lo tenemos ahí al fondo, aunque no quiera que se le nombre mucho. Bueno, lo planteamos de esta manera, creo que lo hemos encarado con los plazos convenientes, y me parece que
encarando las fechas clave de forma muy acertada, ¿no? El primer libro un poquito antes de la Feria del Libro, el segundo libro un poquito antes de Navidad, como para redondear, que no sabemos si está cerrado el círculo todavía, pero en principio redondear un poco el proyecto Demencia y hacer llegar en este conjunto de novelas breves, pues todo lo que he podido extractar y todo lo que he podido aplicar al concepto literario de lo que es los trastornos mentales. Bueno, por mi parte nada más, simplemente animarles a que se acerquen al libro, a que saben que suelo ser un autor muy cercano, que me pueden escribir, que se pueden acercar a mí en cualquier momento, dejarme cualquier pregunta, comentario o lo que quieran decirme. Y por supuesto, si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, es el momento. Sí. Sí, Leandro, encantado de estar aquí. No conozco tu obra todavía, tengo un libro aquí, pero no he estado leerlo. Y yo quería hacerte una pregunta en referencia a la presentación que hizo Melanie. Melanie decía que el libro dejará en nosotros una herida que nos hará difícil olvidar. Sin ánimo de psicoanalizarte, como escritor, yo te pregunto si ese género que cultivas te está dejando una herida o parte de, o ninguna de las dos cosas, positiva o negativamente. Es una buena pregunta porque parece que me conocieras, ¿no? Yo he tenido diversas etapas en lo que es mi relación con el género. Desde adolescente uno lo encara con esta cosa de la fascinación por lo oscuro, la fascinación por lo desconocido sobre todo. Lo que hay que tener en cuenta es que el concepto principal, primordial, sobre el cual pivota todo el género de terror, es el de la muerte. Entonces no hay nada tan abstracto ni nada tan misterioso y posiblemente nada que nos fascine tanto como raza como este concepto de la muerte, que es algo que no hemos podido explicar y creo que nunca podremos explicar, ¿no? Entonces, lo que en un principio se puede presentar como esa fascinación por ese lugar del que nadie regresa y transformar a través de la ficción posibles regresos de la muerte, porque al fin y al cabo el género sobrenatural lo que trata es eso. Con el correr de los años y con el correr de mi relación con el género, pues puede ser que me haya afectado a cierto punto de psicoanálisis, como bien decías, ¿no? El encararlo no solamente como materia literaria o como materia artística, sino como un concepto presente en la vida y como algo a lo que uno se dedica, ¿no? Y entonces el no poder encontrarle explicaciones y el tener que siempre refugiarse en la ficción para poder encontrar un cúmulo de respuestas, genera ahí un principio de trastorno o un principio de rebote obtuso de lanzar preguntas y que no vengan de ninguna realidad, sino que solamente la sustente la ficción. Yo es evidente que me siento muy atraído hacia el género y es evidente que por eso lo practico con tanta dedicación. Por supuesto que también a nivel literario intento abordar otras fronteras y otros territorios, pero sí es verdad que los libros dejan heridas, y no solamente los que uno escribe, desde luego, ¿no? Porque pasan a formar parte de uno, pero también las lecturas que uno encara a veces dejan lastimaduras y dejan heridas. Yo, por ejemplo, y los que vienen al taller conmigo se los he dicho muchas veces, a mí hay autores que me gustan mucho, pero de los que no puedo leer demasiado porque me quedo hecho polvo. Por ejemplo, Kafka es uno de mis autores favoritos, pero no puedo leer más de un libro de Kafka al año porque me deja muy tocado, ¿no? Y así como me pasa con él, me pasa con otros. La tarea literaria, cuando uno, en fin, se dedica en cuerpo y alma y se profesionaliza en el ámbito, termina afectando, evidentemente. Y a mí sí me pasa. O sea, sí me pasa que los libros me dejan heridas, unas más profundas, otras menos, pero por esto que comentaba antes de que siempre son extractos de una realidad. Entonces, aunque uno lo vea en las páginas de un libro, termina formando parte de la vida de uno porque lo conoce como un reflejo de la realidad. Entonces, si la pregunta va por ese lado, sí. Yo no sé hasta qué punto puede dejar una herida abismo, porque eso ya dependerá de la sensibilidad de cada lector, ¿no? Pero para mí fue un libro que me marcó bastante, sí. Ese y otro, ¿no? Veneno de Escorpión, por ejemplo, es otro que me ha marcado muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo te despides, Leandro, de los personajes? Porque lo que hemos visto, también nombras los de Pandemonio, o sea, siempre vas arrastrando. ¿Cómo te despides como autor, como escritor? Aquí hay varios escritores, Germán es uno de ellos. ¿Cómo nos despedimos de los personajes? ¿O cómo haces tú, qué ejercicio haces para despedirte de los personajes? Y que no se te entrometan en otra... Sí, otra pregunta muy interesante y difícil de contestar, ¿no? Porque como
como dije hace un momento, las obras pasan a formar parte de tu vida y los personajes son casi familiares de uno, ¿no? Al fin y al cabo, es un trabajo de introspección y de reconcentración muy grande que uno hace en su relación con ellos. Más allá de que uno se meta en la piel del personaje para narrar en tercera persona o utilice un narrador en primera persona o utilice un narrador en tercera persona. Indudablemente se vive un tiempo más breve o más extenso, pero sí muy intenso con la realidad de los personajes. Entonces, ya forman parte de uno. Si encima empiezan a formar parte de la vida de los lectores y el lector todo el tiempo te los está recordando y te los está mencionando y te los está comparando los de una novela con los de otra, es evidente que una despedida nunca es, no sé si posible, pero fácil no, desde luego que no. Son extractos de uno mismo, son configuraciones que uno hace de gente que conoce a través de otros libros, ¿no? De extractos de lecturas y demás. Y bueno, Melanie, que trabaja mucho los personajes en sus novelas, lo sabrá decir muy bien. Cuesta mucho trabajo, la verdad, formar psíquicamente, emocionalmente, sentimentalmente e intelectualmente a un personaje. Entonces se requiere un grado de convicción para creer en la realidad ontológica de ese personaje, que luego ya descartarlo y que forme parte de una ficción ilusoria se vuelve casi imposible. Es una especie de tatuaje, ¿no? Algo que te pones en la piel y que no te lo puedes quitar. No he encontrado la fórmula, ni sé si realmente merece la pena buscarla, la verdad, para despedirse de los personajes. Pero es verdad que, claro, se van acumulando y claro, y quizá en un día aciago sus universos terminen colisionando y vaya a saber lo que ocurra con la mente de uno ese día. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Con cuál te sentiste más cómodo escribiendo? ¿Con grietas o con abismo? ¿Cuál viviste más profundamente? Sí, bueno, a ver, yo creo que a nivel temática, Abismo evidentemente fue más crudo, ¿no? Fue más difícil de tratar, era una materia muy peliaguda, muy incómoda, muy desagradable en algunos aspectos, sobre todo a partir de las vivencias de ella en el centro psiquiátrico. Era una materia, como digo, que a veces me quitaba el sueño, ¿no? Evidentemente, Grietas en el Tejado, si bien trataba una temática más light, me parece que es mucho más ambicioso en cuanto a estructura, por este juego de capas que tiene y de un manuscrito dentro de otro. Entonces, lo que era el andamiaje de la obra, sin duda Grietas en el Tejado me dio más quebradero de cabeza. Ahora, la delicadeza del tema a tratar y cómo me afectó, creo que Abismo fue más peliagudo y fue más complicado de llevar adelante por lo crudo de la temática. Si bien es verdad que Grietas en el Tejado tampoco es un cuento de Disney, sino que el juego de sugerencias también lo hizo complejo en cuanto a estructura, ¿no? Por querer demostrarle cosas al lector sin contárselas de forma explícita. Pero vamos a decir que a nivel estructura sí me dio más trabajo Grietas en el Tejado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hemos estado más de media horita, ¿no? Bueno, yo creo que es tiempo suficiente como para acercarles lo que es la semblanza de la novela, y el resto es simplemente pues sumergirse entre las páginas. De nuevo, gracias por venir, gracias a Melanie por acompañarme hoy, y nada, la aventura sigue y espero verles aquí todas las veces que vengamos. Gracias. Claro, también. Es que también depende de la identificación de cada uno con el personaje. Es una chica de Pero cuando lo pasan las dos veces. Las dos veces yo estaba leyendo el libro y estaba sufriendo. Va de mal en peor. No sé con quién hablaba, y le decía, es que se ve de Guatemala.